Hola, buenas tardes. Nos preparamos para el fin de semana, nos preparamos para el inicio del otoño también, de alguna manera. Vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Está un poquito entrecortado. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Promediaba ya la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías. Pero nosotros sabemos de dónde es este, en cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó, ¿así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Jesús conoce al Padre, este es su gran argumento frente a quienes no lo conocen. Y desde el conocimiento que tiene del Padre, entonces enseña y propone un modo de vida, un estilo de vida distinto, contrario al que los judíos venían escuchando de sus autoridades. Uno podía concluir, porque las autoridades no conocen al Padre, por eso enseñan una cosa diferente. Jesús trae esta novedad, una diferencia enorme que lo conduce a el desprecio, lo conduce a la persecución, lo conduce a no ser creído. De hecho, nos vamos acercando a la Semana Santa y es como que se va cerrando el clima, se va haciendo más fuerte el clima de violencia sobre Jesús. En este pasaje ya en dos oportunidades se habla de que los judíos intentaban matarlo. Después la gente comenta, no es este el que querían matar, y después al final otra vez indirectamente, pero se hace también referencia, quisieron detenerlo. Algo que es una constante en la palabra de Dios, la persecución del justo, la persecución de aquel que, especialmente los profetas, de aquel que en nombre de Dios dice cosas que la gente no quiere escuchar. El libro de la sabiduría, el capítulo 2 del libro de la sabiduría que compartimos en la misa de hoy, tiene algunas expresiones que es fácil dirigírselas a Jesús. Dice, no lo voy a leer todo, pero sí algunas frases. Tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Dice más adelante, Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Su vida nos resulta insoportable, su presencia nos resulta insoportable. Dice, porque lleva una vida distinta de los demás y se jacta de tener por Padre a Dios. Y la última frase que saco de ahí del libro de la sabiduría, condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Es lo que le va a pasar a Jesús. Es lo que le va a pasar a Jesús, lo que le pasó, como digo, a muchos justos, y el libro de la sabiduría hace referencia directamente, tendamos trampas al justo, a los justos, a los profetas, a los que quieren ser fieles a lo que Dios les pide que transmitan. Le va a pasar obviamente también a los discípulos, Jesús se los advierte más de una vez, el mundo los odia porque me odió a mí. Le hemos escuchado decir a Jesús a sus discípulos. San Pablo, que ha sido perseguido de muchísimas maneras, en la carta que le escribe a Timoteo, su discípulo, le dice, todo el que se proponga vivir como cristiano será perseguido. Hay una constante, digo, en estas actitudes que menciona el libro de la sabiduría, que como decía, se pueden apuntar a Jesús, pero también se pueden apuntar al discípulo de Jesús. Y las podemos releer
pensando en nosotros mismos. Esto, y me quedo con una sola expresión, el discípulo, no lo dice así el libro de la sabiduría, pero sí usa esta expresión, lleva una vida distinta de los demás. Lo propio del discípulo es llevar una vida distinta de los demás, porque vivimos en un mundo donde no hay mucho lugar para Dios. En realidad, los criterios con que se mueven la mayoría de las personas, las instituciones, etcétera, no son los criterios del Evangelio, o están lejos de ser los criterios del Evangelio. No para darnos vueltas sobre esto, no para asustarnos, sino simplemente para ver que este camino de la Cuaresma nos muestra a Jesús perseguido, maltratado, eh, haciendo un camino que lo conduce a la resurrección. Estas pequeñas condenas que va recibiendo Jesús hasta la condena final y la crucifixión son el camino de la resurrección y entonces son también el camino del discípulo. Frente al desánimo que nos puede provocar descubrir el poco espacio que hay para Dios en la sociedad, lo difícil que es poner cosas de Dios, criterios del Evangelio en la sociedad, y nosotros miramos la resurrección con esta certeza de que somos llamados a compartirla. Entonces todos nuestros esfuerzos por hacer entrar un poquito más el reino de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás tienen esta respuesta de parte de Dios, que es esa vida nueva de la resurrección, que de alguna manera vamos a recibir especialmente, yo diría, en la noche de la Pascua, pero que recibimos frecuentemente y que vamos a recibir definitivamente cuando lleguemos a la casa del Padre, cuando haya terminado nuestra tarea en esta vida. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.